la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. El día martes. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle el tiempo a la palabra del Señor que viene a través de nuestro pastor, para cual vamos a darle un aplauso al Señor por su vida. Amén.
para que cumplamos los mandamientos que están escritos en la palabra. No solamente nosotros, sino nuestros hijos. Y entonces es bien interesante cuando la misma escritura habla de misterios, habla de cosas secretas, habla del secreto de Jehová. Y hace un par de semanas exhortábamos la importancia de que usted, la palabra que recibe, esa palabra va a tener una potencialización en su vida, va a vivificar su vida cuando usted entra a su aposento, entra al secreto de Jehová y esa palabra le es revelada. Amén. Usted no escucha palabra de hombre, sino la palabra del Dios que quiere tener un trato con cada uno de nosotros. Amén. Hoy queremos compartir una palabra en la cual el Señor le va a habilitar para ser participante juntamente con Cristo de su gloria. Pero para ser participante juntamente con Cristo de su gloria, hoy vamos a aprender lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar. Amén. Por favor, abra su Biblia en la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versos 7 y 9, 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Y así dice la palabra. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Lo que voy a compartir, hermanos, tiene un nombre bien exhortativo para todos nosotros. Y es bien exhortativo porque Dios nos enseña en su palabra que Él ya no quiere sacrificios ni holocaustos, Él quiere obediencia. Lo que hoy vamos a compartir le hemos puesto como título el paso del Getsemaní para que la obediencia sea perfeccionada. Y estas palabras que vinieron inspiradas por el Espíritu y están plasmadas en la epístola a los Hebreos, nos deja una enseñanza tremenda para la iglesia de Cristo, la iglesia que se está preparando para ser glorificada juntamente con Él. Acuérdense que nosotros, la iglesia, estamos esperando a un Cristo en gloria, un Cristo glorioso, y vendrá por una iglesia gloriosa. ¿Cuántos lo creen? No creo que esté muy convencido. A ver, el Señor viene por una iglesia gloriosa. Amén. Él viene en gloria por esa iglesia gloriosa. Y estas verdades tienen que venir con revelación a nuestras vidas, que Jesús como verdadero hombre, por eso dice la palabra, en los días de su carne, Jesús como verdadero hombre enfrentó el reto del ministerio. Diga usted conmigo con su mano levantada, Jesús se enfrentó en el reto de su ministerio. Él empezó a predicar, empezó a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. De las primeras instancias que tuvo Jesús de empezar su ministerio, tuvo adversidades. Y la primera adversidad que tuvo Jesús fue cuando, saliendo del desierto, entró a la sinagoga y tomó las escrituras y tomó el rollo del profeta Isaías. Y usted sabe que empezó a leer que Él había venido a darle libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, a sanar a los corazones quebrantados. Y al finalizar dijo: esta escritura se ha cumplido hoy. Y lo primero que recibió fue rechazo, y lo quisieron aprender, lo quisieron, lo expulsaron, y él salió de la sinagoga. El primer anuncio de que la escritura se cumplía en la persona de Jesús de Nazaret como verdadero Mesías, pero él era verdaderamente hombre.
recibió rechazo. Pero él ya se estaba preparando para todo lo que iba a venir. Los religiosos de ese tiempo procuraban su muerte, procuraban conspirar contra él para destruirlo. No era bienvenido Jesús. Por eso la Escritura dice que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en esta parte de la palabra, Jesús, como verdadero hombre, se enfrenta a la parte final del reto del ministerio. Su ministerio no fue pomposo, no fue como algunos farsantes dicen, porque alguien dijo, si Jesús viniera en este tiempo vendría en un avión, dijo, un sinvergüenza que quería para sí mismo un avión. Pero el Jesús que yo le estoy predicando es un Jesús que en un momento de su vida se enfrentó en el reto. Y la Escritura dice que él, como verdadero hombre, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Como verdadero hombre se enfrentó a una situación difícil. Y lo vamos a ver detalladamente por el Espíritu Santo, que esa situación difícil que tuvo Jesús, hoy también por el Espíritu estamos siendo habilitados para que podamos soportar las situaciones difíciles que vienen a nuestras vidas. Porque estoy seguro que si pregunto si usted ha tenido momentos difíciles, momentos duros en su vida, usted me va a levantar la mano. Pero el Señor hoy lo quiere ministrar de una manera especial, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Entonces, queridos hermanos, Jesús estaba en un momento determinado. Le vuelvo a recordar, esto lo escribió el apóstol Pablo a los hebreos después de la muerte de Jesús. Pero esta experiencia del ruego, de la súplica, en ese momento de esa angustia que él iba a pasar, está relatado, oiga, en los evangelios. Pero él ya sabía lo que le iba a acontecer, y lo que le iba a acontecer lo anunció y se los enseñó a los discípulos, cuando aquellos discípulos ávidos de poder recibir las herencias del reino le dijeron a Jesús: Señor, cuando tú estés en gloria, que uno se siente a tu diestra y el otro a tu siniestra. Y el Señor los reprendió y les dijo: ustedes no saben ni lo que están pidiendo, pero sí les puedo decir algo: de la copa que voy a beber, van a beber, y del bautismo con el que yo seré bautizado, seréis bautizados. Amén. Ahí él anunciaba. Pero vamos a ver más adelante que el reto que tenía del ministerio Jesús era algo tremendo. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 50. Lucas 12, 50. Dice la palabra: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Si tiene su Biblia, por favor subraye esta parte: y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús sabía lo que iba a acontecer, y él claramente dice aquí en esta porción de la palabra que tenía que ser bautizado con un bautizo. Acordémonos que él había sido bautizado en agua, y Juan el Bautista no lo quería bautizar, y le dijo: es necesario que lo haga para que se cumpla toda justicia. Pero había un bautismo que estaba por venir, y ese bautismo, hasta que llegara, le producía angustia. Puede levantar su mano y decir conmigo: Jesús, como verdadero hombre, pasó momentos de angustia. Él pasó momentos de angustia. Y entonces por eso él se compadece de nosotros, porque tal vez hemos pasado momentos de angustia, momentos difíciles, momentos de desesperación, momentos en que no sabemos qué hacer,
Pero hoy el Señor nos quiere ministrar para que nos demos cuenta que aquel que pasó una angustia terrible, jamás ninguno de nosotros la va a pasar. Y el Señor hoy nos quiere ministrar de una manera especial para prepararnos, para enfrentarnos al reto que tenemos por delante. Jesús tuvo ese reto de saber que lo que le esperaba era una tremenda angustia, pero en ese proceso de ejercer el ministerio, Él lo estaba viviendo. Y entonces Él, como verdadero hombre, se sentía lleno de una terrible angustia. Por eso la Escritura dice que Él procuró con ruegos, súplicas y con gran clamor y lágrimas al Dios que Él conocía, al Dios que Él sabía que lo había enviado, que lo podía librar de la muerte venidera. Él sabía quién podía salvarlo. Y en ese proceso que Jesús enfrentó, hay un escenario, hay un valle llamado Getsemaní. Hay un lugar que hemos conocido como Getsemaní. Ese momento se convirtió en un lugar de decisiones, un lugar en donde Jesús estaba en la antesala de cumplir su ministerio, su parte final del ministerio. Y ahí en el Getsemaní viene la terrible angustia de Jesús. Había vivido angustiado, pero ahí es el escenario en donde Jesús llega al máximo, llega a la intensificación de esa angustia de muerte. Por eso yo quiero que usted pueda entender y conocer que este lugar también, como Getsemaní, es conocido como el sufrimiento del alma. Pero Getsemaní, su nombre significa prensa de aceite, sufrimiento del alma. Ahí estaba Jesús en ese momento terrible. La angustia llegó al 100% en el Getsemaní. Su ministerio estaba por concluir. El bautismo que él tenía que ser bautizado estaba próximo a darse. Y él estaba teniendo esa angustia terrible para cumplir. Pero su obediencia tenía que ser perfecta, como usted leyó en Hebreos. Él tuvo que ser perfeccionado a través del padecimiento para ser el autor de la eterna salvación. Pero como verdadero hombre, ahí siendo prensado en la prensa de aceite, ahí estaba en el momento culminante de que la verdadera unción que estaba en el Santo de Israel, la verdadera unción que estaba en Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, esa unción le permitiría pasar ese momento angustioso del bautismo que tenía que ser bautizado. Y esto nos da a nosotros hoy una apertura tremenda para nuestras vidas, porque en el momento que usted está pasando una adversidad, en el momento que usted está sufriendo un problema, usted tiene que aprender de Jesús y estar en su Getsemaní, porque en ese momento, aunque la angustia pueda ser presa de usted, pero ahí en ese momento usted está sacando, o mejor dicho, el Señor le va a experimentar que en ese momento angustiante va a resultar el mejor aceite, la mejor unción para su vida. Ahí va a resultar el poder recibir la fuerza y el poder del Dios que le ha amparado y le ha protegido durante todo este tiempo, y le seguirá protegiendo hasta culminar la carrera de la fe que usted ha iniciado, porque el Señor estará con usted en el terrible valle de sombra y de muerte, en el terrible desierto. Pero en ese momento usted será prensado, pero saldrá de usted esa mejor unción para ser levantado con poder y con autoridad en los tiempos que estamos viviendo, y estará preparado para lo que ha de venir, porque no estoy predicando para meterle miedo, estoy predicando para que esté preparada la iglesia, porque vendrán momentos difíciles, pero aquel que se ha sometido al Señor y va a tener el respaldo de Él para salir adelante de los problemas que están sucediendo. Amén.
Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versos 36 al 38. Mateo 26, 36 al 38. 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos en un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En ese momento crítico que le decía yo en el Getsemaní, estaba ya por culminar su ministerio, pero estaba viendo ya el panorama de la escena del sacrificio redentor. Y entonces, como verdadero hombre, Jesús les dice a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora vea usted como aquel que dijo que su alma estaba tan triste hasta la muerte, no se va a compadecer de nosotros por nuestros problemas. Compare sus problemas, compare sus adversidades, compare las situaciones que estamos viviendo. ¿Serán comparables a lo que estaba viviendo Jesús en ese momento? Definitivamente que no. Pero entonces es importante que nosotros podamos hoy darle libertad al Espíritu para que podamos aprender hoy que la iglesia, la que se está preparando para la venida del Señor, tiene que pasar momentos difíciles, momentos duros, pero no está sola la iglesia, no está solo usted, no está sola usted, sino que usted tiene la ayuda que tuvo el mismo Señor Jesús como verdadero hombre. El Espíritu Santo estaba con Jesús y el Espíritu Santo está con usted, está dentro de usted, y la unción tiene que salir en el momento de la adversidad. Yo estoy aquí parado como verdadero hombre y no quiero que usted piense que yo no he sentido momentos de angustia, momentos de miedo. Los he experimentado, porque me da consuelo que Jesús me enseña a mí que Él estuvo triste hasta la muerte, estuvo angustiado, y entonces Él me comprende. Así como usted ha tenido momentos de desesperación, Jesús estaba desesperado. Jesús estaba en una situación difícil, estaba pasando un momento crítico, pero Él sabía a lo que había venido. Jesús tenía que cumplir, tenía que ser perfecto en su obediencia. Por eso cuando en Hebreos capítulo 5 verso 8, la porción que leímos, dice la palabra: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y estas son las instancias que hoy el Espíritu Santo nos quiere ministrar, porque nosotros tenemos que ser perfeccionados en obediencia. La palabra nos enseña claramente que Dios se agrada de la obediencia. Dios nos exhorta en todo tiempo a que nuestra obediencia sea perfecta. Y mis amados hermanos, el Hijo, el autor y consumador de la gran salvación que hoy poseemos, dice la palabra: por lo que padeció, fue perfeccionado en obediencia. Y si usted nota lo que dice el verso número 9, vaya conmigo al verso 9 de Hebreos 5, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí quiero que usted ponga mucha atención a esto. Esta obediencia lleva a las instancias finales la vida suya. Esta obediencia a Él, al que lo llamó, tiene que ser perfecta. Por eso muchos hermanos en algún momento determinado de la vida han tenido incertidumbres, han tenido fluctuaciones, han tenido algún conflicto, alguna turbación, algo que los ha querido hacer desmayar. Pero la palabra dice que la eterna salvación que Él, que dio a nosotros, es para los que le obedecen, y no seremos aprobados en la obediencia primaria, sino en la obediencia final. Estamos aquí por obediencia, pero seguiremos caminando en nuestra carrera de fe, y nuestra obediencia cada día tiene que ser perfeccionada, como Jesús fue perfeccionado.
Y para que nuestra obediencia sea perfeccionada, vamos a pasar momentos difíciles, momentos duros. Mis amados hermanos, el evangelio del Señor no es un evangelio para hacer creer a los que escuchan ese evangelio que es un lecho de rosas, que es solamente prosperidad y prosperidad. El evangelio que el Señor nos ordena predicar para agradarlo a Él trae padecimiento, trae sufrimiento, trae persecución, trae aflicción, porque dice la palabra que después de muchas tribulaciones tenemos que entrar al reino celestial. Amén. Hermanos, este es el evangelio que el Señor quiere que nosotros recibamos y vivamos, que la obediencia de nosotros tiene que ser perfeccionada. Al hombre le ha costado obedecer. ¿Y sabe por qué le ha costado al hombre obedecer? Porque antes de venir a Cristo, la Biblia nos enseña claramente que nosotros antes éramos hijos de desobediencia. Así dice claramente la palabra. Éramos hijos de desobediencia. Éramos hijos de ira. Entonces nosotros obedecíamos a nuestra propia conveniencia. Nosotros obedecíamos cuando nos interesaba, cuando nos convenía. Pero hoy el Señor nos está exhortando que nuestra obediencia tiene que ser perfeccionada. Y realmente para creerle al Señor, y hoy el Señor nos hablaba de una manera magistral. Si usted tuvo oídos para oír las 3 palabras proféticas, si tuvo oídos para que el siervo, nuestro hermano Eduardo Liz, habló cuando oró por los diezmos y las ofrendas, utilizó el verso, aquel que dice: el que ama más, padre, madre, hijos, no es digno de mí. Nos exhortó a tenerlo en la prioridad. Y la primera palabra profética nos habló del llamamiento de Pedro. Nos habló que Pedro dejó todo por seguir al Señor, pero también fue confrontado cuando el Señor le dijo: si verdaderamente me amas, apacienta mis ovejas. Pero hoy el Señor nos exhortó que si verdaderamente le amamos, anunciemos el reino. Entonces toda aquella persona que me está escuchando en esta hora, como hijo de Dios, estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y si somos hijos, tenemos que ser perfeccionados en obediencia. La segunda palabra profética que vino hoy, el Señor nos exhortaba sobre la prioridad y nos hablaba claramente cuántas veces el hombre no se ha dado cuenta que tiene idolatría en su corazón, porque es más importante su familia, es más importante su trabajo, es más importante su profesión, es más importante su quehacer, y no buscar al Señor. Si usted se da cuenta, Dios nos habló de una manera clara. Somos humanos y tal vez algún error usted encontró en los vasos proféticos, un error encuentra tal vez en mi predicación. Pero por eso le digo, usted tome lo que yo estoy hablando de la palabra de Dios y entre al secreto de Jehová, y el Señor le va a revelar si es interés de uno como hombre que su obediencia sea perfecta o es el propósito de Dios. Pero no nos pusimos de acuerdo, sino el Espíritu que mora en nosotros nos puso de acuerdo. Y la tercera palabra profética es que cuidemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Y nosotros no tenemos que aferrarnos a la vida bios, sino tenemos que aferrarnos a que se recree en nosotros la vida zoe de Dios en nosotros. Y para eso la iglesia tiene que ser perseguida y tiene que padecer, porque nosotros tenemos que creer que el Señor va a venir por una iglesia glorificada, una iglesia que se ha preparado para ser glorificada. ¿Me estoy explicando el escenario? Entonces Dios habla claramente. Nosotros somos los vasos nada más, pero Dios quiere que pongamos por obra lo que estamos escuchando. Y entonces Jesús vino a ser autor de la eterna salvación porque su obediencia fue perfecta. Pero hoy está diciendo que esa salvación es plena para todos aquellos que le obedecen, todos aquellos que van a enfrentar su Getsemaní también tarde o temprano.
para que en la decisión no claudique, no tire la toalla, sino en su decisión diga lo que Jesús dijo. Y esto es bien interesante porque yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo. Dice la palabra, Mateo 26 siempre, dice la palabra, verso 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí estaba rindiendo. O sea que yo le quiero explicarle que Jesús sabía lo que había venido. Jesús sabía perfectamente lo que le esperaba. Pero Jesús dice de una manera tremenda, dice: pero no sea como yo quiero. Entonces, hermano, vea, discierna las palabras de Jesús. Jesús, como verdadero hombre, tenía esa angustia que lo estaba aprisionando para no ir a cumplir la voluntad del Padre. ¿Me estoy explicando? Esa es la primera oportunidad que Jesús dice: no sea como yo quiero, que esta copa pase delante de mí, pero la tengo que beber y tengo que ser bautizado del bautismo que tengo que ser bautizado, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú lo planeaste. El diseño de Dios para el cumplimiento del ministerio de Jesús ya estaba establecido, pero Jesús le pidió al Padre la primera vez. Vaya conmigo al verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está diciendo otra vez, Señor? Dos veces le pidió no beber de la copa y no pasar por el bautismo que tenía que ser bautizado. El mismo Señor Jesús, mire, lo digo para la gloria de su nombre, pero esto es lo que usted conoce en la Escritura, que Él se compadece de nosotros. Y hoy el Señor nos está ministrando, porque si alguien tuvo angustia, alguien quiso bajar los brazos, alguien quiso dejar tirado el ministerio, alguien dejó tirado su privilegio, hoy el Señor le está diciendo: este es el tiempo, que no se haga la voluntad de la persona, sino se haga la voluntad del Dios que nos ha dado esta palabra de gracia para levantarnos y creer que todavía es tiempo de cumplir el ministerio por el cual hemos sido llamados. Dios quiere habilitar la vida suya. Mis amados hermanos, estas palabras nos tienen que ministrar de una manera especial. Y Él dijo: hágase tu voluntad. Jesús había dicho anteriormente, oiga, entonces estamos hablando que Jesús fue lleno de angustia. Le dijo al Señor dos veces, y la tercera vez está en Lucas. Estoy usando los pasajes paralelos de los evangelios, tanto en Lucas como en Mateo. Lucas 22. Perdón. Mateo 26, 44, antes de Lucas. Mateo 26, 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces se puso a orar, 3 veces le pidió al Padre no beber de la copa y no pasar por el bautismo que tenía que ser bautizado. 3 veces. Pero usted sabe el final, que Jesús terminó obedeciéndole a Él. Pero tuvo 3 momentos en que la angustia fue tan fuerte que Él le pidió al Padre 3 veces que pasara esta copa. Y Jesús antes, en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38, mire lo que dice esta porción de la palabra. Juan 6, 38. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús había declarado antes que Él había descendido del cielo. Y usted sabe que en Filipenses dice la palabra que Él se despojó de su condición de Dios como cosa que no se aferró y se hizo siervo semejante.
Entonces aquí la palabra clave es que Él descendió del cielo, pero no descendió del cielo como Dios, sino descendió del cielo despotencializado, descendió del cielo y se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre como todos nosotros. Y entonces, como todos nosotros, Él tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo sueño, tuvo debilidades en su carne. Y entonces el Señor hoy se compadece de nosotros porque Él conoce sus debilidades, conoce sus necesidades. Y el Señor le está diciendo: yo descendí del cielo, me hice hombre y tuve las mismas debilidades que ustedes. Pero dice Jesús aquí, antes de entrar a esta parte determinante del Getsemaní, dice el Señor: pero vine a hacer la voluntad del Señor. Vine a hacer la voluntad del que me envió, no mi voluntad. Pero pasémonos al escenario de Getsemaní. Estaba Él hablando con el Señor. 3 veces oró y 3 veces pidió no beber de la copa y no pasar por el bautismo. Pero la palabra dice que Él lo cumplió y por lo que padeció aprendió la obediencia. Ahora, yo solamente quiero que cierre un momento sus ojitos. Cierre un momento sus ojitos. Es entre usted y el Señor. Hemos tenido momentos duros en la vida. Hemos tenido angustia en nuestras vidas. Hemos querido dejar de hacer lo que habíamos empezado a hacer. Pero el Señor hoy se compadece de usted. El Señor hoy quiere quitar toda carga, toda culpa de nuestro corazón. El Señor nos da el ejemplo que Él 3 veces le pidió, pero no era porque no lo quería hacer, sino que sabía que como hombre era un reto tremendo. Y hoy el Señor se compadece de nuestras debilidades y nos da la oportunidad para continuar en la carrera que estamos viviendo. Él es amor y Él es misericordia. Y Él nos recuerda estas palabras. Pero hoy usted no lo hará en su propia fuerza. Usted lo hará con el poder del Espíritu Santo que estuvo en Jesús hasta el final en la cruz del Calvario. Y usted llegará hasta el final. Abra sus ojos. Y entonces dice la palabra, y ahora sí vamos a Lucas capítulo 22, verso 43 al 44. Y dice la palabra: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Si usted se da cuenta, en esta hora hubo una administración angelical para Jesús. Dice la palabra que Él, en medio de la angustia, en medio de la agonía, Él oraba más intensamente. ¿Qué hemos estado ministrando las últimas semanas? La necesidad de estar orando continuamente. Si no hay oración, hermanos amados, cualquier persona puede claudicar. El Señor quiere que en medio de la agonía, en medio de la angustia, oremos intensamente. Nuestro Señor Jesús, dice la palabra, en ese momento en el Getsemaní, sus vasos capilares explotaron, hermanos, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Hermanos, médicamente, científicamente, eso es posible cuando una persona es sometida a demasiada presión. Hermanos, imagínese a usted o piense cómo Jesús estaba con esa gran carga, porque no solamente iba a morir en la cruz, pero esa muerte primera no era lo que le afligía a Él, sino era la muerte segunda, porque en la muerte primera Él podía tomar su vida, porque Él la puso voluntariamente y Él la podía tomar. En la cruz Él era la primera muerte, y el Señor nos está animando que la primera muerte usted no le debe tener temor. Pero muchas veces en los tiempos que estamos viviendo nos guardamos, nos cuidamos porque tenemos temor de la primera muerte. Jesús en la primera muerte se cargó todos los pecados,
pero lo que él temía, lo angustiaba, lo oprimía, lo metía en agonía, era pasar la segunda muerte por nosotros. La primera muerte la tenemos que pasar todos. Jesús pasó la primera muerte, pero cuando él se cargó los pecados, la separación del Padre era lo que le afligía también, porque como él se hizo pecado, se hizo maldito y cargó todo el pecado, el Padre se separó de él. Y él, siendo pecado, no pecador, pecado, fue al lago de fuego y de azufre, que es la muerte segunda. Ahí él llevó nuestros pecados y ahí fueron consumidos por el fuego. Él fue consumido por el fuego, pero ahí fue entretejido por el Espíritu y fue levantado con gloria, venciendo el imperio de la muerte. Muchos de nosotros hemos tenido temor de la primera muerte, pero nos despreocupamos de la segunda muerte. Y hoy el Señor está ministrando su palabra para que estemos preparados para poder soportar la primera muerte, porque no miraremos muerte segunda. Iglesia, estas son verdades, son parte de los misterios. Nosotros tenemos dos escenarios. O puede venir la muerte primera. Nosotros los que pasamos de los 40 años ya puede ser que llegue la muerte primera. Pero estamos preparados para saber hacia dónde vamos si viene la muerte primera. ¿Estamos preparados qué es lo que viene de la muerte segunda? Jesús sabía lo que le venía, pero a él lo que le impresionaba o le angustiaba era la separación del Padre. Él tenía que pasar la segunda muerte para que todos nosotros no miremos segunda muerte. Ahora yo quiero decirle, hermanos, cuidémonos, protejámonos. No miraremos segunda muerte, pero tarde o temprano alguno va a dejar esta tierra. Pero ¿cómo la dejó? Por eso preparémonos, hay que redimir el tiempo. El que no estaba trabajando, que se ponga a trabajar. El que trabajaba y dejó de trabajar, póngase a trabajar. Dios quiere que anunciemos el reino, porque el Señor nos habló. Muchos están pereciendo sin conocer la luz de Cristo. Amén. No sé si me estoy explicando. Como yo le dije anteriormente, nosotros somos vasos débiles, pero la palabra es certera. Y la palabra certera le dice a usted que el Señor Jesús pasó la segunda muerte para que usted no mire segunda muerte. Esa era la angustia, esa era la agonía que tenía Jesús. Y hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, cuando usted tome el pan y el vino, usted va a entender que el propósito de tu santo para salir adelante. Dice la palabra, Romanos capítulo 8, versos 17 al 18. Y si hijos, también herederos. A ver cuántos hijos de Dios hay aquí. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Iglesia de Cristo, este debe ser el anhelo que nos debe mover en fe todos los días, que la gloria venidera que ha de manifestarse no es comparable a las aflicciones, a las adversidades, a los momentos difíciles que hemos pasado. Cuando se abren los ojos espirituales, nuestra mirada está puesta en la gloria venidera, y esa es la razón por la cual debemos de esforzarnos y ser muy valientes en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de enfermedades, tiempo de epidemia, de pandemia, tiempo de escasez, tiempo de persecución, tiempo de conflicto, tiempo de conspiraciones. Pero esto no es comparable a la gloria venidera a la cual Dios le está llamando. Este es el tiempo que crea.
Tendremos angustia, tendremos agonía, pero no tendremos fracaso, no tendremos oportunidad de fracasar, porque el Señor hoy nos ministra en la palabra para que nos levantemos en victoria. Y la iglesia se tiene que consagrar. La iglesia tiene que creer que el sacrificio de Cristo nos ha hecho estar en paz con Dios y justificados. Pero es importante que usted pueda ver que hay que padecer juntamente con Él para ser juntamente con Él glorificados. Esa es la meta que debemos de tener todos nosotros. La iglesia que será glorificada es la que ha aprendido a depender del Señor. Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 13. Primera de Pedro 4, 12 y verso 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén, iglesia. Por favor, ponga su corazón en esto. Dice la palabra que debemos de gozarnos cuando venga la tribulación. Gocémonos cuando venga la prueba. Gocémonos cuando venga la persecución. Gocémonos cuando seamos víctimas de injusticias. Cuando sea levantada palabra de difamación en contra de nosotros, cuando haya conspiración en contra de nosotros, cuando haya vituperio en contra de nosotros, gocémonos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación venidera nosotros veamos su gloria con gran alegría. Ese momento es cuando el Señor va a hallar fe en su corazón. Ese es el momento que el Señor va a hallar fe en la iglesia de Cristo, que pone su mirada en el autor y consumador de la fe. Pone su mirada en el invisible y no en las cosas terrenales que son temporales, sino en aquellas que no se ven, que son eternas, dice el Señor. Este es el tiempo de despojarnos de toda pesadez y empezar a creer que nuestra vida no es una religión. Nuestra vida es una vida nueva en Cristo. Entonces la palabra nos declara claramente acá, hermanos. Y como le he dicho en la interioridad a algunos hermanos, lo que ha pasado con el COVID-19 es todavía examen de párvulos. Vendrán cosas duras, pero la iglesia tiene tiempo de prepararse. La iglesia está siendo exhortada. Y por favor, ya quitémonos el estigma a aquellos que decían es que cuando alguien está sufriendo de plano que en pecado está. No, hermanos, no precisamente. Es cierto, algunos a veces están mal porque han pecado. Pero aquí estamos hablando de los que estamos creyendo que hemos dejado la vida de pecado y empezamos a hacer las cosas correctamente. Amén. La Biblia lo habla claramente. En Colosenses capítulo 1, verso 24. Vaya conmigo a Colosenses 1, 24. Dice la palabra: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, hermano, el perito y arquitecto de la iglesia, dice que a causa de la iglesia había padecido, había sufrido, pero se gozaba de los padecimientos, porque dice él claramente, porque ahora cumplo en mi cuerpo, cumplo en mi naturaleza humana lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Queridos hermanos, el llamado ministerial es de retos. Yo les decía en el tiempo de ayuno, les decía a los hermanos, Dios ha trabajado con mi corazón mucho tiempo. Y a veces no se ha comprendido porque falta comunión con el Espíritu Santo.
Si la iglesia ha llegado hasta el día de hoy, hermanos, es porque Él no se ha apartado de este lugar. Él está aquí con nosotros. Pero el enemigo ha desestabilizado a muchos en su manera de pensar. A muchos los ha sacado de la iglesia. Y yo pregunto aquí, ¿cómo están sus vidas en el ministerio? Muchos dejaron el ministerio tirado. Entonces no era el problema la iglesia ni el pastor, era el hombre. Entonces Dios quiere que usted sea firme para poder creer que nosotros hemos una iglesia que ha ido en contra de la corriente. Y aunque ha parecido, hermanos, como un reto esto material, no, hermano, nuestro corazón no está en esto. Muchos se pusieron cabezones por este edificio. Mi corazón no está en este edificio. Mi corazón está en que seamos edificados todos como verdaderas casas espirituales. Que estemos preparados para el tiempo que está por venir. Y hermanos, que la palabra nos hable. Agarre la porción de la palabra y entre al secreto de Jehová. Y ahí el Señor le revelará y le hará entender diligentemente. ¿Sabe que alguien andaba diciendo que nosotros habíamos perdido hasta el templo y el terreno? Porque no habíamos pagado, pero para la gloria de Dios, hermano, en medio de todas las tribulaciones hemos visto la gloria de Dios. Y la seguiremos viendo. Y bendito sea Dios que después de la pandemia muchos hermanos se han ido agregando y se van a agregar más. Y estaremos preparados. Ahora solamente el Señor está preguntando, ¿cuenta con usted? Para que sigamos avanzando. Cuenta con usted, cuenta con su vida para anunciar el reino. Porque el avivamiento, hablábamos con el hermano Kenneth hace unas semanas, el avivamiento que el Señor ha anunciado muchas veces aquí de esta casa, ya empezó. Empezó con usted, que está aquí haciendo el esfuerzo. Aquí está con la hermana Cristi, que viene desde más abajo de San Bernardino. Están con hermanos que vienen de otro lugar. Hoy no vinieron los hermanos que vienen de Reu. Vienen otros hermanos de otros lugares. Y Dios va a ir levantando día a día a hombres y mujeres y ancianos. Y así como trajo a este siervo, a este varón, 90 años aquí escuchando la palabra. Y Dios lo ha traído. Y así vendrán otros. Y Dios los levantará día a día. Porque es el tiempo que la iglesia se levante en victoria. Su vida es importante. La Biblia dice que usted es la obra maestra de Él. Amén. En la versión, la Nueva Traducción Viviente. Hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. Y en el medio del ministerio, hermano, el ministerio no va a ser color de rosa. El ministerio va a ser con lágrimas, ruego y súplica. Pero el Dios que nos llamó y nos mandó estará con nosotros y nos levantará en victoria para la gloria de su nombre. Amén. Si usted lo cree, por favor, levántese en esta hora. Dele gloria a Dios. Su vida es útil en la obra del Señor. El avivamiento está en su corazón. El avivamiento está en su vida. Y juntos vamos a ser, hermanos, obedientes. Y nuestra obediencia va a ser perfeccionada hasta el final. Pongámonos de pie, por favor. Dios ha sido bueno. Hemos sido levantados por su gracia, por su misericordia. Y Dios nos ha dado su palabra para que hoy entendamos y comprendamos que en medio del sufrimiento, las lágrimas que usted ha derramado, los golpes a su alma, los golpes de su corazón, el Señor pone bálsamo hoy y le dice: hija mía, hijo mío, yo seré tu consuelo, seré tu fortaleza. Hoy, cuando participes de mi cena, yo te voy a fortalecer y te voy a consolar y haré de ti instrumento de bendición. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Hemos tenido momentos de angustia, momentos difíciles. Dios conoce su corazón. Momentos de enfermedad. Hemos perdido bienes materiales.
hemos perdido fuerza en la lucha que tenemos, pero el Señor hoy viene a revitalizarnos. Señor, muchos han pasado enfermedades, muchos posiblemente perdieron un ser amado en esta etapa de la pandemia, pero el Señor es vuestro consuelo, el Señor es vuestra fortaleza, nuestra esperanza. El Señor dice: hija mía, yo me compadezco de tus debilidades. Hijo mío, me compadezco de tus debilidades. He visto tus lágrimas, he visto tus súplicas. Paso por alto lo que habéis dicho muchas veces. ¿Por qué, Dios mío, me ha pasado esto? ¿Por qué, Dios mío, me ha venido problema tras problema? Si verdaderamente tú existes, ¿por qué has permitido que venga esto a mi vida? Pero Dios dice: yo te perdono, yo quiero ayudarte, quiero ser tu fuerza, quiero ser tu sostén, quiero ser tu ayuda. Yo estoy aquí para consolarte. Yo soy el que enjugo tus lágrimas y las pongo en mi redoma. Yo seré tu fuerza y tu poder. Yo seré quien te levanta con mi diestra de justicia. Yo soy el que pongo bálsamo en tu corazón. Yo soy el que restauro tu vida. Yo soy el que restauro tu familia. Tus hijos volverán a ti. Tu matrimonio será restaurado. Tu vida será cambiada. Tu familia será nueva. Dios hará algo maravilloso en tu vida. Pero hoy enfócate en mi llamado. Enfócate en mi escogencia. Yo te escogí para que seas de bendición para muchos. Yo te escogí para que me anuncies. Yo te escogí para que prepares a muchas vidas. Yo quito toda aflicción de tu ser, de tu alma. Yo deshago toda injusticia que ha venido sobre ti, toda conspiración, toda mentira. Hoy declaro que yo tengo palabra que trae fortaleza. Yo traigo palabra que trae consuelo. Pero empezarás a hacer tu voluntad. Empezarás a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Señor, hoy saldrá lo mejor de nosotros. Hoy esa unción saldrá en esa prensa de aceite. Porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Alabaré, oh Señor, te cantaré con el corazón. Nuevas fuerzas y nuevas fuerzas tú me darás. Te cantaré corazón y nuevas fuerzas tú me darás. Señor, te damos gracias porque tú eres mi roca, mi fortaleza y mi fortaleza. Te alabaré, oh Señor, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Levante sus manos al cielo. Te alabaré, oh Señor. Digámoslo con todo el corazón. Porque tú eres mi roca, Mi fortaleza y mi fortaleza.
los tiempos de angustia, en los tiempos en que usted piense que no hay nadie, Él es su roca y Él es su fortaleza. Él será su consuelo en los tiempos. Acuérdese que aquel que pasó aquella angustia hasta la muerte por cumplir la voluntad del Padre estará con usted y le ministrará en todo tiempo. Ahí con sus ojitos cerrados y sus manos levantadas, el Espíritu Santo sigue fluyendo y palabra de profecía hay para el pueblo de Dios. Ponga su corazón en esta palabra que Dios envía para exhortación, para edificación y para consuelo. He aquí, dice el Señor, que tú eres un remanente, dice el Señor, que yo escogí. Eres un remanente, dice el Señor, que iba aparte. Y escucha, amada iglesia, dice el Señor, porque la vara justiciera de Jehová se ha levantado en contra de tus enemigos, dice el Señor. He aquí que la vara justiciera de Jehová golpea a tus enemigos, así como en aquel tiempo Sennacherib se levantó, dice el Señor. Se levantó contra mi pueblo, dice el Señor. Pero en un día el ángel de Jehová mató a 185,000 hombres, dice el Señor. Así te digo hoy, iglesia mía, yo me he levantado, dice el Señor, con mi vara justiciera, dice el Señor, pero déjate perfeccionar por mí, de la misma manera que mi Hijo Jesucristo fue perfeccionado, dice el Señor. No cuestiones, no preguntes por qué, dice el Señor. Solamente con mansedumbre deja que yo haga mi obra en tu corazón, porque te recuerdo que yo vengo por una iglesia que se ha dejado perfeccionar, dice el Señor. Aleluya. Ahí con sus manos. La justicia de Dios se cumplirá en aquel corazón que tiene fe. La roca de nuestra salvación también es nuestro Dios fiel y justo. Y Él hará justicia en tu caso, mujer. Dios hará justicia en ti, varón, de una manera especial. Dele una ofrenda mecida al Señor en esta hora. Yo bendigo su vida y declaro que la palabra que usted ha escuchado ha caído en buena tierra, ha caído en su corazón, y usted llegará al secreto de Jehová y entenderá y comprenderá lo que Dios irá afirmando día a día para gozarse en medio de los padecimientos, en gloriarse en medio de las tribulaciones, por cuanto es participante de los sufrimientos de Cristo. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Declaro que este es un tiempo de habilitación para las vidas de ellos en el ministerio. Señor, de la boca de ellos saldrán palabras de bendición para que muchos que están perdidos vengan al conocimiento de la verdad de Cristo. Señor, bendigo y le doy gracias a Dios por aquellos que vinieron. Levanten las manos también los que vinieron al ayuno. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Te entregamos este tiempo de oración y ayuno que tuvimos, Señor. Muchas gracias, porque sé que durante estos meses la oración se ha intensificado en muchos corazones, y los tiempos de ayuno han fortalecido esta iglesia y seguirán fortaleciendo. Este remanente cayó la puerta estrecha y está caminando por el camino angosto. No temerá la muerte, no temerá las persecuciones, porque tú estarás con nosotros. Muchas gracias por los que entregamos hoy nuestro tiempo de oración y ayuno. Padre, extiendo mi mano para bendecir los elementos que hoy compartiremos. Declaramos bendecidos el pan y el vino. Declaro, oh Dios de los cielos, consagrados para los usos honrosos de poder participar de la cena tuya. Muchas gracias, Señor, porque discernimos para que tu justicia se cumpliera. Padre, el Hijo, por lo que padeció, fue perfeccionado en obediencia. Gracias, Señor, porque sé que de la misma manera yo también estoy siendo perfeccionado.
Y hoy cuando tome el pan y el vino, Señor, lo haré con temor reverente y con gratitud de corazón, porque a través de este sacrificio he recibido el reino inconmovible. Señor, hay gratitud en mi corazón por esto. Ruego a los ministros que compartan el pan y el vino en esta hora. Aquí estoy, Señor, sentado a tu mesa. No merecía, pero me aceptaste y me amaste tal cual soy. Aquí estoy, Señor, rodeado de honra. Siendo indigno me dignificaste y me amaste tal cual soy, indigno y pecador. Tu amor me perdonó y me dijiste, hijo, desde hoy comerás siempre a mi mesa y vestirás de mi realeza, porque sé que te amé como nadie te amó y nadie te amará, dice el Señor. Señor Jesús, hasta la muerte estabas angustiado, una agonía viviste, pero bebiste de la copa y fuiste bautizado con el bautismo que no querías que llegara, pero llegó. Y por esa obra de justicia cumplida, hoy tenemos la oportunidad de ser partícipes de tu naturaleza. Por eso hoy, con gratitud, vamos a compartir el pan y el vino. Y vamos a recordar las palabras que el apóstol Pablo enseñó a la iglesia. Y dice así: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por todos ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria, dijo el Señor. Comamos con gratitud el pan de la cena del Señor. De la misma manera, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto y todas las veces que la beban en memoria de mí. Así, cuando comen el pan y el vino y beben el vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amamos tu venida, anhelamos tu venida. Bebamos de la copa. Agradecidos con el Señor por su obra, tenemos la oportunidad de una vida nueva, de una vida diferente, con un compromiso de servirle al Señor, de tener una vida consagrada. Cantémosle al Señor con agradecimiento. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar
solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso hoy elevo a ti mi voz, y por eso hoy elevo a ti mi voz. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión.